Empieza un nuevo día, ya estamos en Phnom Penh, llegamos ayer por la noche, por eso no grabé mucho después del autobús, porque llegamos hacia la 1 y pico, era súper tarde, estábamos agotados y con unas pintas espectaculares de haber estado todo el día por ahí entre el tuk-tuk, de ir 2 horas por ahí con el viento que te va cambiando del pelo y toda la arena que nos proyectaron, bueno, y hemos hecho un pincel. El viaje no fue mal, es bastante mierda el autobús, pero bueno, yo descansé un rato, José algo menos, pero bueno, llegamos y ya dormimos tranquilamente. El hotel está muy bien, el lobby es espectacular, parece la entrada a un templo, así todo como con madera, con figuras, o sea, está muy bien. Y la habitación está muy bien también, estilo mochilero, como llevamos acostumbrados. Tenemos aquí 2 camas, una más pequeñita y una más king size. Y aquí tenemos un cuadro en la cama, no sé por qué José se ha puesto aquí un cuadro, pero bueno, son cosas suyas. De arte. Y nada, pero bueno, la habitación muy bien. Aquí está el baño, que tiene aquí una bañera bastante amplia y nada, la verdad es que genial. El desayuno está muy bien también, está en la planta 15, en la 14 hay una piscina y un skybar, o sea, está muy bien el hotel, está en el centro de Phnom Penh. Y nada, ahora vamos a empezar nuestra visita por aquí en Phnom Penh, solo tenemos un día, pero bueno, lo vamos a aprovechar al máximo. Hay 2 sitios principales que queremos visitar. Hoy va a ser un día duro o difícil, como lo queráis decir, no porque, aparte que va a hacer muchísimo calor, porque hace muchísimo calor aquí en Phnom Penh, sino porque lo que vamos a ver hoy no es la mejor temática que se puede tratar, pero bueno, es algo que hay que tratar, es mejor verlo, concienciarse y poder aprender de ello para el futuro, ¿no? Yo creo que es algo importante. Es similar a cuando, por ejemplo, masacres nazis y tal, cuando yo estuve en Auschwitz y en otros campos de exterminio y de concentración, que no son agradables de visitar, de experimentar, pero que son necesarios, o sea, por educación y respeto y tal, y aprender un poco más de lo que ha pasado en el mundo, yo creo que es muy necesario, así que es lo que vamos a hacer hoy durante medio día. Vamos a dedicar la parte, sobre todo, que está de día a estos sitios que os vamos a ir enseñando. Mirad, en nuestro ascensor son supersticiosos, no hay piso 13, 11, 12 y pasa el 14. Aquí es donde está el sky view y la piscina, y en el 15, que sube por escaleras, el desayuno. Hemos llegado aquí a los Killing Fields, la entrada donde están los campos de la muerte, que ahora os iremos explicando. Y tened en cuenta que la entrada son unos 6 euros por persona, unos $6, mejor dicho. Viene con audioguía, muy recomendable, porque van contando ahí toda la historia. Pero tened en cuenta que no aceptan tarjeta. Y a nosotros nos ha pasado el problema que teníamos tarjeta, pero aquí no aceptan, y el cajero más cercano está como a 10 kilómetros de aquí, o sea, se tienen que llevar de vuelta a la ciudad, o sea, perderéis bastante tiempo, así que aseguraos de traer el dinero, porque nosotros hemos tenido suerte que nuestro conductor, un amigo de nuestro conductor, nos ha dejado el dinero y luego se lo tendremos que devolver, pero bueno, por lo menos no perdemos ese tiempo ahora de estar yendo y viniendo. Así que eso, vamos a coger ahora aquí las entradas y ya entramos a lo que es los campos y os explicamos. Estamos aquí en Chong En, que es la que se utilizaba como prisión y campo también de exterminio. No es el único, hubo más de 300 cuando atacaron los Khmeres Rojos. Entonces, ¿qué es todo esto de los Khmeres Rojos? Bueno, los Khmeres Rojos, Khmeres es la tribu original de aquí de Camboya, por eso el nombre, y rojos porque eran comunistas. Entonces, en el año 75, los Khmeres Rojos entraron aquí en Camboya liderados por Pol Pot, un nombre, no se llamaba así, pero era el nombre que se le daba, con el que se le conocía, porque al principio no se sabía su verdadera identidad, se mantenía en secreto. Y lo que hicieron fue, quisieron, pues con un poco la ideología comunista, quisieron llevar todo a base a las raíces, o sea, vaciaron todas las ciudades de gente y las llevaron de vuelta a campos de trabajo en las partes más rurales de aquí de Camboya. O sea, vaciaron todas las ciudades y a la gente que podía ser un riesgo para esta nueva metodología. O sea, querían volver a que todo fuera agrario, que todo se trabajara desde la tierra y que no hubiera, todo era en contra del capitalismo y de la globalización. Entonces toda la gente que podía suponer
suponer una amenaza para esto, la mataban o la llevaban eso, a campos de trabajo donde acaban muriendo. Entre ellos estaban pues todos los que podían ser intelectuales, pero incluso llegaba al nivel de que gente con gafas ya se consideraba intelectual y a esa gente se le mataba. Se estima que de 8 millones de habitantes que tenía en el 75 Camboya, en el 79, cuando terminó todo esto, se habían matado casi 3 millones de personas, o sea, una de cada 4 personas en Camboya murió por desnutrición, enfermedades, incluso por siendo asesinada en campos como este, donde llegaban al principio camiones de unas 60-70 personas cada día, pero en el 78 llegaban a llegar a camiones con más de 300 personas, suponiendo eso, toda la gente que fueron matando. O sea, y la cuestión es que hubo muchísima pasividad por los gobiernos internacionales. De hecho, los Gemeres Rojos tenían el apoyo de Estados Unidos y de China porque estaban en contra de Vietnam, habían luchado contra Vietnam, entonces por eso tenían los apoyos de los aliados, porque realmente no se sabía, tampoco se indagaba mucho de lo que pasaba aquí, y ya no fue hasta muchos años después cuando ya se reconoció internacionalmente. Pero bueno, vamos a seguir la visita. Aquí es donde paraban los camiones, en este cartel, y ahora vamos a ir más hacia adelante, hacia las siguientes historias. Los prisioneros que llegaban a este campo eran asesinados en el mismo día, pero hubo un punto en el cuando llegaban más de 300 al día que no eran capaces de matarlos todos según llegaban. O sea, eran las palabras, es que es muy duro. Y aquí había un almacén, una caseta de madera que utilizaban para recluir a la gente cuando no daban abasto para matarles, y hacían noche y entonces aguantaban hasta el día siguiente. Era una situación, pues bueno, o sea, no tenían nada, de hecho estaba a oscuras el edificio, no se veían unos a otros ahí dentro, y entonces estaban ahí esperando a su muerte. De hecho, Pol Pot, que fue profesor aquí en Camboya para organizar todo esto, los Gemeres Rojos, reclutó profesores, él era profesor, reclutó otros profesores, les atribuyó sus propios ideales, pero incluso cuando ya organizó todo esto, condenó a muerte a todos los profesores que le habían ayudado a subir al poder y tener este gobierno que quería promover. Durante este campo hay más de 150 fosas comunes como esta de aquí, que en total albergaban a más de 20.000 víctimas que hubo durante los 4 años que duró el tiempo de los Gemeres Rojos. De hecho, en esta fosa común, que es la que mejor se conserva, contuvo más de 450 víctimas que se encontraron aquí apiladas. O sea, muchas veces las propias víctimas cavaban sus tumbas y las iban matando. Nunca les disparaban porque las balas eran caras. Siempre les mataban o golpeándolos con lo que tuvieran o cortándoles el cuello con cuchillos para que no pudieran gritar. Como veis, no hay casi ningún edificio en pie, o sea, todo se fue derruido cuando en el 79 terminó todo. No quisieron dejar rastro de lo que había pasado aquí. Y es muy duro porque tampoco a nivel internacional no se conocía qué pasaba, porque solo se permitía la entrada extranjera a ciertos diplomáticos y se les enseñaba lo que se quería. Y periodistas, por ejemplo, que entraron, aquí se encontraron 9 cadáveres de extranjeros occidentales que iban desde australianos, americanos sobre todo, algún francés. Entonces no se quería que se contara nada de lo que pasaba aquí. Entonces el mundo no sabía lo que es parecido a lo que pasaba durante el nazismo. Y de hecho aquí con las fronteras Camboya, con las fronteras que tiene con Tailandia y Vietnam, estaba plagado de minas, de manera que tampoco se podía entrar por ninguno de esos lados porque había miles y miles de minas. De hecho, a día de hoy siguen habiendo minas que no se sabe todas dónde están. Y si viajáis por Camboya veréis constantemente gente mutilada, niños, grupos que tocan música para intentar conseguir algo de dinero para poder mantenerse, y es eso, gente que es mutilada constantemente porque están por el monte, por Camboya, y siguen saltando minas, ¿no? Entonces es muy duro, y es que encima es que lo veis con vuestros propios ojos, ¿no? Esa gente mutilada, y de hecho la población de Camboya es muy joven, por eso es muy duro esto, porque vienen muchísimas declaraciones de protagonistas de las historias, y son muy duras. O sea, pensad cómo tenéis el estómago sensible, porque realmente, o sea, afecta bastante, personalizar todo esto. Ya una cosa es que te digan que murieron 2 millones de personas, es una bestialidad, pero al final es que no lo estás personalizando. Pero cuando te cuentan cada historia de gente que sobrevivió, gente que lo vivió y vio cómo mataban a la gente y de qué manera lo hacían, es muy duro. Pero bueno. Esto terminó en el 79, cuando ya invadió Vietnam Camboya para deshacerse de los Gemeres Rojos. Les expulsaron a todos, y entonces ya
empezó a verse desde todo el mundo lo que estaba pasando aquí y por fin se pudo poner fin a eso después de más de 2 millones, casi 3 millones de personas fallecidas. Aquí hay una horna de cristal donde van metiendo toda la ropa que va floreciendo cuando hay lluvias y tal en esta zona. De hecho, a día de hoy se sigue recuperando ropa que va apareciendo aquí en el suelo y la van acumulando en esta urna de cristal, y todo esto es ropa de la gente que iban trayendo aquí, que la desnudaban antes de matarla para tapar los cadáveres, además de luego poner sustancias químicas para enmascarar el olor. Y entonces en el 79, cuando Vietnam invadió todo esto y expulsó a los Khmeres rojos hacia la frontera con Tailandia, no consiguieron tampoco reducirles del todo. De hecho, seguían siendo los Khmeres rojos reconocidos por la ONU, por todos los países del primer mundo, como los legítimos líderes de Camboya, porque no sabían exactamente qué estaba pasando aquí. Y entonces incluso Pol Pot sobrevivió hasta los 82 años, cuando en el 97 se le puso en arresto domiciliario, pero tuvo una vida feliz hasta entonces, y entonces realmente no pagó por todos sus crímenes. No se sabe si murió ya de que estaba mayor o porque lo envenenaron los que hasta entonces habían sido sus aliados. Aquí se mataban también mujeres y niños tan jóvenes como 2 años, incluso menores, muchos eran bebés, y este árbol es significativo porque aquí los guardias cogían a los bebés con sus piernas y los golpeaban contra este árbol hasta que morían. Del trayecto veis como hay aquí en el suelo, hay restos de huesos que se pueden seguir encontrando, igual a la vez que ropa. Me parece increíble que estén los huesos tirados aquí en el suelo, pero bueno, se te queda mal el cuerpo, la verdad, si piensas en todo lo que ocurrió. Pero bueno, es muy importante venir aquí e informarse para que no vuelvan a ocurrir estas cosas, como han pasado en la Alemania nazi, como pasó en Argentina y en Chile, como pasó en la Rusia de Stalin, en China. Es que ha pasado tantas veces y lo peor es que sigue pasando a día de hoy, ¿no? Es algo que el ser humano me parece que no es capaz de aprender, por mucho que pasen estas cosas y luego nos echemos las manos a la cabeza 30 años después, cuando somos conscientes de todo lo que ha ocurrido. En fin, vamos a despedirnos ahora con una estupa que hay aquí, donde se almacenan miles de huesos de calaveras y todos los restos del cuerpo de la gente que se fue recuperando aquí de las fosas comunes.